Mi hijo me echó de casa con la ropa que llevaba puesta. Esa frase todavía retumba en mi cabeza, como una campana rota que no deja de sonar, un eco metálico que se niega a desaparecer en el silencio de este cuarto. Estoy aquí, sentada en esta silla de madera, en este cuartito sencillo que logré alquilar, pero mi mente sigue allá, anclada, parada en esa acera fría, escuchando el sonido definitivo de la puerta al cerrarse. Fue un golpe seco, final. Un punto final puesto con rabia, y justo después, el silencio. Un silencio que duró apenas un segundo, roto por lo que fue el verdadero golpe, la risa de ella, de Silvia, una risa aguda, como un cristal que se rompe, y luego la de él, la de Marcos, mi único hijo, una risa ahogada, cómplice, la risa del que se quita un peso de encima, y yo era el peso. La maleta barata que él me puso en la mano, esa de lona azul desgastada, todavía estaba tibia de su tacto, y su peso era el de toda mi vida. 40 años de recuerdos, de cuidados, de sacrificios, siendo desechada como si fuera basura. Miré la puerta cerrada, la pintura blanca, descascarada cerca de la manija que yo misma limpié y pulí esa misma mañana, y sentí el aire de la noche, un aire helado que no venía solo de la calle, venía de adentro de mi pecho, un vacío gélido que me robaba el aliento. Él ni siquiera me miró a los ojos cuando me entregó la maleta, solo dijo, mirando un punto fijo sobre mi hombro: «Listo, mamá, ahora tienes que irte. Necesitamos vivir nuestra vida». Vivir su vida y la mía, la que yo había invertido en él. Yo me quedé allí, parada, sin poder creer, sin querer creer, que el niño al que amamanté, al que le curé las rodillas raspadas, al que vi dar sus primeros pasos en ese mismo pasillo, me estuviera tratando como un estorbo. Qué poco sabían ellos, qué ciegos estaban en su euforia, qué poco sabían que mientras se reían, mientras celebraban lo que creían que era el comienzo de su anhelada vida, yo me llevaba en mi bolso viejo, ese que Silvia tanto despreciaba por viejo y feo, el verdadero futuro de ellos, el futuro que creían que me estaban robando. Me llamo Alma, tengo 64 años. Para ellos soy solo la vieja, pero tengo un nombre. Y esa casa no eran solo paredes y un techo. Era el lienzo donde pinté mi vida. Era el lugar donde crié a mi hijo sola, después de que mi amado esposo se fue demasiado pronto. Era donde lloré su ausencia y donde celebré las pequeñas victorias de Marcos. Cada rincón tenía la huella de mis manos, el olor de mis guisos, el sonido de mis pasos. Vi crecer a Marcos allí, lo vi convertirse en un hombre que apenas reconocía, y lo vi traer a Silvia por primera vez. Ella nunca gustó de mí. Su mirada, desde el primer día, fue calculadora, como si estuviera midiendo el valor de cada mueble, de cada adorno, incluyéndome a mí. Me miraba como si yo fuera un objeto más, uno que no encajaba en sus planes de decoración moderna. Y yo, en mi eterna ingenuidad de madre, en esa ceguera voluntaria que nos da el amor, pensé que era solo mi impresión, pensé que el amor de Marcos por mí, el amor de un hijo único, siempre sería más grande, un escudo contra todo. Qué error tan profundo, tan doloroso. Creemos que conocemos a los hijos que parimos, pero la codicia es un veneno que se filtra despacio, que cambia a las personas desde adentro, que transforma a un hijo en un extraño con tus mismos ojos. Y lo sé con certeza, que muchas de ustedes que me están escuchando ahora quizás han sentido ese hielo, el hielo de la ingratitud, la mirada fría del desdén de aquellos a quienes les dieron todo. Si esta historia, por más amarga que sea, resuena en tu corazón, si alguna vez te has sentido invisible,
descartada o traicionada por quien más debías importar, te pido que me acompañes, que le des me gusta a este video, que te suscribas aquí al canal, porque contar esto en voz alta es lo único que me queda para no ahogarme en el silencio. Y coméntame, por favor, dime, ¿alguna vez te ha traicionado la sangre de tu sangre? ¿Quién debía protegerte? Porque mi historia es sobre eso, sobre la crueldad más refinada, esa que no usa cuchillos, sino palabras y silencios, esa que viene desde adentro de tu propia casa. La humillación fue un acto quirúrgico, ejecutado con una frialdad que todavía me hiela los huesos. Fue en el comedor, justo después de que recogí los platos de la cena, la última cena. Silvia tenía esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, una máscara de amabilidad que apenas ocultaba el desprecio. Marcos estaba tenso, con la mirada perdida, tamborileando los dedos sobre la mesa, un sonido rítmico que marcaba el compás de mi sentencia. Bueno, Alma, empezó ella, y su voz sonó demasiado dulce, como miel envenenada. Ella nunca me llamó madre ni suegra, a pesar de mis intentos. Siempre Alma, dicho con una distancia que me ponía en mi lugar. Marcos y yo hemos hablado mucho y hemos decidido que es mejor para todos, y especialmente para ti, si buscas otro lugar donde quedarte. El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj de la sala pareció gritar. Miré a Marcos buscando desesperadamente al niño que crié, al hombre que pensé conocer, esperando que dijera que era una broma horrible, que saltara y me defendiera. No levantó la mirada. Siguió mirando sus dedos como si fueran lo más interesante del mundo. ¿Hijo? Le dije, y mi voz salió como un susurro, un hilito de sonido. Y él se aclaró la garganta, un sonido áspero, y dijo, hablando hacia la mesa, sí, mamá, Silvia tiene razón, ya es hora, necesitamos nuestro espacio. La casa ahora es nuestra, ¿sabes? Queremos, no sé, remodelar, pintar, vivir nuestra vida. Vivir nuestra vida. Esa era su frase, el código que usaban para vivir sin ti. Silvia entonces, viendo que él había cumplido su parte, se levantó con la agilidad de un depredador. Fue al pasillo y trajo esa maleta vieja, una maleta con rueditas que yo usaba para guardar las sábanas de invierno. Ya te empacamos lo básico para esta noche. No necesitas llevarte nada más. El resto de cosas, bueno, el resto es de la casa. Lo básico eran 3 cambios de ropa interior, un pijama y mis medicinas para la presión. Me trataron como a una intrusa, como a una empleada a la que despiden sin liquidación, en la casa que mi sudor y mis lágrimas ayudaron a construir y a mantener. Cuando la puerta se cerró, el clic de la cerradura sonó como un disparo en la noche. El silencio de la calle me envolvió, un silencio pesado, indiferente. Me quedé parada en la acera, inmóvil, por no sé cuánto tiempo, minutos, quizás una hora. Los autos pasaban, sus luces barriendo mi figura invisible. Un perro ladró a lo lejos, un sonido solitario que hacía eco en mi propio vacío, y yo allí, con 64 años, con una maleta ridícula en la mano izquierda y mi bolso viejo apretado en la derecha, sin tener a dónde ir, o al menos eso creían ellos. El peso de esa situación no era solo la tristeza abrumadora del abandono, era la injusticia, era la humillación absoluta, era la frialdad calculada. No me dieron aviso, no me dieron opción, fue una ejecución sumaria. Querían que me sintiera pequeña, rota, desechable, y por un momento, allí en esa acera, bajo la luz mortecina del farol, casi lo lograron. Sentí el olor del jazmín del vecino, el mismo jazmín que mi esposo y yo plantamos juntos al otro lado de la valla, y mis ojos ardieron con lágrimas que me negué a derramar. No era hora de llorar, no allí, no para darles el gusto si es que estaban mirando por la ventana.
El dolor era tan profundo, tan agudo, que se congeló dentro de mí, convirtiéndose en una especie de hielo. Miré la ventana de su habitación, la luz encendida, y los imaginé brindando, quizás con ese champán caro que a Silvia le gustaba comprar. Lo logramos. Seguramente estaría diciendo ella. Finalmente, solos. Creían que habían ganado. Creían que se habían quedado con todo. La casa, los muebles, el control, el futuro. Pero yo apreté el asa de mi bolso de mano. El bolso viejo, de cuero sintético gastado, ese que Silvia siempre me decía que botara, que daba vergüenza. Apreté esa asa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ellos tenían la casa, ¿sí? Las paredes, los ladrillos, pero yo tenía el corazón de esa casa en mi bolso, literalmente. La cena, todavía siento el sabor amargo de esa noche en la boca. Y no era por la comida, que estaba, como siempre, hecha con amor. Yo había preparado el asado de tira que Marcos decía que era su favorito desde niño. Tu asado, mamá, nadie lo hace igual, solía decirme antes de Silvia, claro. Pero esa noche apenas tocó el plato. Lo pinchó un par de veces con desgana. Silvia, ella ni siquiera lo intentó. Miró la carne con el tenedor, hizo una mueca de asco y empujó el plato. ¿Otra vez esto, Alma? De verdad, parece que te quedaste en los años 80. Con la cantidad de grasa que tiene esto, necesitamos comida más ligera, más moderna, moderna. Yo, que me levantaba a las 5 de la mañana para hacerle el pan casero cuando era niño, yo, que sabía exactamente el punto de cocción de su carne, era anticuada. El silencio de Marcos fue mi primera bofetada esa noche. No dijo nada. No dijo, pero si a mí me gusta. No dijo, está rico, Silvia. No. Solo siguió masticando el pequeño bocado que tenía en la boca, lentamente, con la cabeza gacha, como un cobarde. El reloj de la sala, ese reloj de péndulo que fue de mi suegro y que yo cuidaba como un tesoro, hacía un tic-tac que parecía gritar en el silencio tenso. Tic-tac, se acabó el tiempo. Tic-tac, se acabó tu tiempo. El olor del suavizante de telas que había usado en los manteles, el brillo de los cubiertos que había pulido esa misma mañana, todo aquello, todo ese cuidado, parecía una broma macabra, una escenografía para mi propia ejecución. Estaba sirviendo la mesa con mis mejores platos a aquellos que estaban a punto de apuñalarme por la espalda. Y lo peor no fue la sorpresa. Lo peor fue que yo ya lo sabía, lo sentía venir. Pero una madre siempre guarda una última y estúpida esperanza de estar equivocada sobre lo peor de sus hijos. Los gestos, los gestos. A veces los gestos son 1000 veces peores que las palabras más crueles. Cuando Silvia se levantó, no gritó, no perdió la compostura. Habló con esa calma aterradora, esa calma de quien ha ensayado esa escena 1000 veces en su cabeza, de quien ha paladeado este momento. Se acabó la cena, Alma. Ahora tenemos que hablar. Se limpió la boca con la servilleta de tela, la dobló perfectamente al lado de su plato intacto y miró fijamente a Marcos. Ahora, amor, fue la señal, la orden. Marcos soltó los cubiertos de golpe y el ruido metálico que hicieron al golpear el plato de porcelana fue como un disparo en la quietud del comedor. Se levantó, pero no me miró. Huyó de mis ojos, fue hacia la ventana, dándome la espalda, como si de repente estuviera muy interesado en la calle oscura. Mamá, Silvia. Bueno, nosotros... No podía completar la frase. Tartamudeaba. Su cobardía era casi palpable, se podía oler, un olor agrio a miedo. Fue ella quien tuvo que tomar la palabra, con voz firme y clara, disfrutando cada sílaba. Lo que él quiere decir, Alma, con tanta delicadeza, es que tu presencia aquí está atrasando nuestras vidas, atrasando.
como si yo fuera un reloj descompuesto, un mueble viejo que ya no combina. Eres un peso muerto, dijo, y esa vez sí me miró directamente a los ojos, saboreando las palabras. Su mirada era victoriosa, brillante de triunfo. ¿Y Marcos? Mi hijo, mi niño. Siguió de espaldas a mí, mirando la noche allá afuera, cómplice con su silencio. No me defendió, no me protegió, no dijo no le hables así a mi madre. Él me entregó. Ella fue a buscar la maleta a mi cuarto. Mi cuarto. Oí el sonido de las rueditas de plástico en el pasillo de madera, un sonido que conocía, pero que ahora sonaba fúnebre. Toma, dijo, empujando la maleta hacia mí sin delicadeza. Te empacamos solo lo esencial, lo que vas a necesitar para hoy. No queremos que te canses cargando peso innecesario. La ironía, la crueldad refinada y envuelta en falsa preocupación. Marcos finalmente se dio la vuelta, pero seguía sin poder mirarme a la cara. Mantenía los ojos fijos en el suelo, en las baldosas que yo misma había encerado. Abrió la puerta principal. El aire frío de la noche entró de golpe, como un intruso, haciendo que mis brazos, cubiertos solo por una blusa fina, se erizaran. Vamos, mamá, por favor, no lo hagas más difícil. ¿Hacerlo difícil? ¿Yo? Yo, que nunca hice nada difícil para él, que me tragué sapos, humillaciones de ella y soledades durante años para mantener la paz en esa casa. Agarré el asa de la maleta. Era liviana, ridículamente liviana. Y entonces Silvia, ella puso su mano en mi espalda. No fue un toque de consuelo, no fue un gesto de apoyo, fue un empujón, ligero, sutil, pero firme, inequívoco, como quien guía al ganado hacia el matadero. Por aquí. Caminé esos pocos metros que separaban la sala de la puerta principal. Cada paso sentía como si estuviera pisando cacos de vidrio. La alfombra que yo había elegido con tanto cariño, el portarretrato en la mesita de la entrada con la foto de Marcos de niño, sonriendo sin dientes, todo aquello me gritaba un adiós silencioso. Y yo estaba siendo expulsada de mi propio museo de recuerdos, de mi propia vida. Pasé el umbral. Y fue allí, en el porche, donde él me entregó la maleta sin tocarme, solo soltándola en mi mano, como si quemara. Y entonces la puerta se cerró. El clic de la cerradura fue el sonido más fuerte que he oído en mi vida, un sonido de finalidad absoluta. Me di la vuelta, ya en la acera, justo a tiempo para ver mi propio reflejo en el vidrio de la ventana de la sala. Vi a una señora de cabello blanco, despeinada por la brisa fría, sosteniendo una maleta ridícula parada sola en la oscuridad. Por un segundo, juro que no me reconocí. ¿Quién era esa mujer? ¿Tan derrotada? ¿Tan sola? ¿Tan patética? Sentí unas ganas inmensas, una urgencia primitiva de llorar, de gritar, de esmurriar esa puerta y exigir que mi hijo, mi verdadero hijo, no ese extraño cobarde, saliera y me explicara. Pero no hice nada, me quedé quieta, congelada. La impotencia es una sensación física, te paraliza, te roba el aire, te hace sentir invisible, insignificante, como si toda tu vida, tus sacrificios, tu amor incondicional, no hubieran valido absolutamente nada, me habían borrado. Con un simple cerrar de puerta, yo había dejado de ser la madre, la abuela que nunca pude ser. Silvia nunca quiso hijos, arruinarían su figura y su carrera, la matriarca silenciosa de esa familia. Era solo la vieja que estaba fuera. La luz de la sala se apagó y casi de inmediato la luz azulada del televisor se encendió. Pude oír, a través de la ventana cerrada, el sonido de una música alegre, de un programa de comedia, y luego sus risas, las risas de alivio. Me habían puesto en la calle y habían encendido el televisor. Mi vida acababa de ser destruida y para ellos era solo otra noche de martes. La normalidad de ellos era mi tragedia. Pero no, no crean que fui tonta.
No crean que fui ingenua. No piensen que me tomaron por sorpresa. La ingratitud, se los digo yo, no nace de la noche a la mañana. No es un rayo en un día de sol. Es una mala hierba, una enredadera venenosa que crece lentamente en los rincones oscuros, alimentada por la codicia y la debilidad. Yo vi las señales, vaya que las vi. Las oía en los susurros de ellos en la noche, cuando creían que yo estaba profundamente dormida en mi cuarto. ¿Cuánto tiempo más?, le preguntaba ella, con la voz siseante. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar a esta vieja? No la soporto. Los oí reírse en la cocina hace unas 2 semanas mientras yo estaba en el jardín regando mis malbones. Ella estaba midiendo los cuartos con una cinta métrica. Aquí, Marcos, podemos botar esta pared, hacer una cocina americana gigante, integrar todo, pero solo después. El después era yo. Yo era la pared que ellos querían derribar. Oí a Marcos responder, con esa voz débil que usaba con ella. Calma, amor, ya falta poco. Además, ella no debe tener mucho guardado. Pero la casa sola vale una fortuna. La codicia de ellos tenía un olor particular, olor a pintura fresca, a carro nuevo, a vida de revista. No veían una casa, un hogar, veían un cheque, no veían una madre, veían un obstáculo, un mueble viejo que había que sacar. Vi a Silvia buscando asilos de ancianos económicos en su computadora portátil y luego borrando el historial de navegación, creyendo que yo, la vieja, no sabía cómo revisar esas cosas. Yo, que le pagué a Marcos sus primeros cursos de computación con mis costuras. El dolor de la expulsión fue terrible, sí, pero el dolor de saberlo por semanas y tener que fingir que no sabía nada, ese fue el que me preparó. Ese fue el que me dio la fuerza. Peso muerto. Esa palabra, esa definición que me dieron. Peso muerto. ¿Qué es un peso muerto? Es algo inútil, que no sirve para nada, que solo estorba, que hay que arrastrar y que, eventualmente, hay que descartar para poder avanzar. Así fue como mi propio hijo, el niño para el que yo leí cuentos hasta que se quedó dormido, el hombre al que ayudé a financiar su primera empresa, que fracasó, me definió. Yo, Alma. Yo que pasé noches enteras en vela junto a su cama cuando tenía fiebre, poniéndole paños fríos en la frente. Yo que ahorré cada centavo de mi trabajo como costurera, cosiendo hasta que me dolían los dedos, después de que su padre se fue, para que él tuviera los zapatos de marca que quería, para que no se sintiera menos que sus amigos. Yo que renuncié a la posibilidad de un nuevo amor, de rehacer mi vida, para dedicarme exclusivamente a él, para que no sintiera la falta de un padre. Y el pago, la recompensa por esa devoción, el pago fue una maleta en la puerta y la acusación de ser un atraso de vida. La rabia que sentí allí, en la acera, no era una rabia caliente, de esas que te hacen gritar y romper cosas. No, era una rabia fría, silenciosa, penetrante, como el hielo. Ellos creyeron que yo era débil, que era vieja y tonta, que era solo el pasado, algo para olvidar. Me subestimaron. Y ese, queridos míos, fue su más grande, su más garrafal error. No se dieron cuenta, en su arrogancia, de que la mujer a la que estaban llamando peso muerto era, en realidad, la única viga que todavía mantenía esa casa en pie. Y yo estaba a punto de mostrarles el peso, el verdadero peso de mi ausencia. Yo no vagué por las calles como un alma en pena. Yo no era una pobre diabla sin rumbo, como ellos seguramente imaginaron que estaría, porque, como les dije, yo ya sabía, yo estaba preparada. Cuando oí esa conversación definitiva sobre limpiar la casa la semana pasada, esa misma tarde tomé el dinero que guardaba de mis costuras, lo poco que me restaba de los ahorros que mi esposo me había dejado, y alquilé este cuartito.
Es un cuarto sencillo, humilde, en el fondo de la casa de una antigua clienta mía, doña Lourdes, una mujer buena y discreta. Ella no hizo preguntas cuando le pagué 3 meses por adelantado. Solo vio la urgencia en mis ojos, me dio la llave y un abrazo que me supo a gloria. El olor aquí es a sencillez, a pintura fresca porque lo acababan de pintar y un poco a naftalina de los armarios. Es pequeño, la cama rechina un poco cuando me muevo. La ducha tarda una eternidad en calentar. No es mi casa, no, no huele a mi pastel de maíz, ni tiene la marca del sol en la mecedora donde yo solía leer mis novelas. Pero, cuando cerré la puerta de este cuartito, cuando giré la llave y me supe sola, sentí algo que no sentía hace muchos, muchos años en mi propia casa. Silencio. Pero un silencio diferente. Un silencio que no era opresivo. No era el silencio de Marcos ignorándome para ver su celular, o el silencio cargado de juicio de Silvia. Era mi silencio, mi paz, mi refugio. Me senté al borde de la cama y, por primera vez desde que esa puerta se cerró en mi cara, respiré profundo, respiré de verdad. Estaba fuera, estaba a salvo. Pasé esa primera noche en vela, por supuesto, pero no de tristeza, no de miedo, sino de una claridad casi dolorosa, la lucidez que, dicen, viene después del shock. El dolor estaba allí, no me malinterpreten. Es una bestia agazapada en mi pecho. El dolor de ser traicionada por mi propia sangre, por el ser que más amaba en este mundo, es una herida que dudo que algún día cicatrice por completo. Es un dolor físico, una puntada en el esternón que me quita el aliento si pienso mucho en ello. Me venía a la mente la cara de Marcos cuando era niño, sus ojos brillantes, llenos de confianza, llamándome mami. Y me preguntaba, una y otra vez, ¿dónde me equivoqué? ¿En qué momento se perdió ese niño? ¿En qué momento se convirtió en esto? Pero, junto con el dolor, venía esa lucidez helada. Veía su plan, el plan de ellos, con una claridad de mapa. Veía la ganancia pura en los ojos de Silvia y la impaciencia. Veía la debilidad moral de Marcos, su pereza, su necesidad de que alguien más fuerte, primero yo, ahora ella, tomara las decisiones. Yo veía su objetivo final, vender la casa lo más rápido posible, tomar el dinero que creían que la vieja tenía guardado y viajar por el mundo. Vivir esa vida moderna e instagrameable que tanto anhelaban, sin responsabilidades, sin una madre vieja que les recordara de dónde venían. Creían que habían dado el golpe perfecto. Me expulsaron y ahora, en su mente solo faltaba ir a buscar el premio principal, solo que no contaban con un pequeño, minúsculo detalle. No contaban con que yo, la vieja anticuada, el peso muerto, los conocía mejor que ellos mismos y conocía cada centímetro, cada secreto de esa casa, especialmente los escondites, allí, en ese cuarto pequeño, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la persiana, con el único sonido de los grillos cantando afuera. Algo cambió dentro de mí. El nudo que tenía en la garganta, ese llanto que estaba atorado y que me ahogaba, se secó, se disolvió. La mujer temblorosa, la víctima que estaba parada en la acera, esa mujer se quedó allá, en el pasado. Se quedó en esa calle. La alma que entró en este cuarto, la que cerró la puerta, era otra. Me levanté. Fui al espejo pequeño y manchado que estaba clavado en la pared sobre el lavamanos y me miré mi rostro, las arrugas que contaban mi historia, el cabello blanco que ya no me molestaba, los ojos cansados, sí, pero no derrotados, y le hice una promesa a esa mujer del espejo, una promesa silenciosa, un juramento sagrado, solo para mí. Yo no sería más la víctima. Se acabó.
Yo no pasaría el resto de mis días, fueran muchos o pocos, lamentando la ingratitud de mi hijo o llorando por los rincones. Yo no les daría el placer, el gusto de verme destruida. Mi dolor, mi dolor era mío y no sería el trofeo de ellos. Mi dolor sería mi combustible. Mi rabia sería mi motor. Ellos querían pelear con gritos, con leyes, con crueldad. Yo no. Yo no iba a bajar a ese nivel. Yo no soy como ellos. Yo iba a luchar a mi manera, con la calma de quien sabe la verdad, con la sabiduría que ellos tanto subestimaron. Me quitaron la casa, las paredes, pero yo no iba a dejar que me quitaran mi dignidad. Y, sobre todo, no iba a dejar que se quedaran con lo que, por derecho y por justicia, era mío, lo que era mi historia. Volví a la cama, pero no me acosté. Me senté y puse mi bolso de mano sobre mi regazo. Ese bolso viejo, el asa gastada, casi rota, el cuero sintético descascarado en las esquinas. Silvia le tenía un asco particular a este bolso. Guacalá, Alma, me dijo una vez en un centro comercial. Eso es de pobre, de mal gusto. Cómprate un bolso nuevo, de marca. Avergüenzas a Marcos cuando sales con nosotros. Y yo en ese momento solo sonreí y me encogí de hombros. Pero ahora, mirando el bolso, entendí por qué lo conservaba. Era cómodo, era mío. Miré el bolso. Estaba pesado, inusualmente pesado, más pesado de lo que debería estar un bolso de una señora que solo lleva un monedero y sus medicinas. ¿No lo abrí? Todavía no. No era el momento, solo lo sostuve. Lo abracé contra mi pecho. Sentí el peso de mi futuro, el peso de mi justicia, el peso de mi vida recuperada. Sabía que en ese exacto momento, o quizás a la mañana siguiente, cuando la euforia de la libertad se les pasara y el champán dejara de hacer efecto, ellos iban a comenzar a buscar, iban a empezar la casa del tesoro, iban a revolver la casa, iban a buscar lo que ellos creían que yo guardaba como una tonta, el tesoro de la vieja. Y la expectativa, la simple expectativa de imaginar la escena de lo que iban a encontrar, o mejor dicho, de lo que no iban a encontrar, hizo que, por primera vez en esa noche infernal, una sonrisa muy pequeña, muy cansada, pero muy real, apareciera en mi rostro. El juego que ellos empezaron aún no había terminado. De hecho, para mí apenas estaba comenzando. Mi plan no fue algo que ideé en una noche de insomnio. No soy tan inteligente. Fue algo que la vida, que la necesidad, construyó a lo largo de los años. Y el centro de todo mi plan, el corazón de mi estrategia, era la nevera, el refrigerador, esa caja blanca y alta en la cocina. La nevera, para mí, siempre fue el verdadero corazón de la casa, el símbolo del sustento, del cuidado, del amor materno que se da en forma de comida caliente. Yo pasaba horas en la cocina y la nevera era mi aliada, mi almacén de secretos. Yo sabía exactamente dónde estaba cada cosa, el rincón del queso, el lugar de la leche, conocía sus sonidos, el zumbido del motor, el clic del termostato, pero para Marcos y Silvia, la nevera era solo una caja blanca y ruidosa que gastaba energía. Un mueble más. Ellos no cocinaban, nunca. Silvia vivía de delivery, de comida a domicilio. La cocina se llenaba de cajas de cartón y envases de plástico, que ella ni siquiera se molestaba en poner en un plato. Comía de la caja, viendo el televisor. Marcos solo abría la nevera para sacar una cerveza fría o una botella de agua. La gaveta de las verduras, esa gaveta grande de plástico transparente allá abajo, esa era territorio sagrado, mi territorio, un lugar que ellos jamás, bajo ninguna circunstancia, tocaban. Para ellos, las verduras, las lechugas, los tomates eran comida de vieja, algo sucio que había que lavar y picar, demasiado esfuerzo.
Y fue exactamente por eso, por esa pereza y ese desdén, que hace muchos, muchos años, cuando mi esposo enfermó y yo necesité guardar nuestros documentos más importantes y nuestros ahorros en un lugar seguro, lejos de los bancos que no entendía, elegí allí. El lugar más obvio, el más visible para mí era, para ellos, el más invisible. Era un sobre pardo, grande, grueso. No era un sobre común. Yo lo había preparado. Lo había envuelto primero en 2 bolsas de plástico transparente, de esas que usaba para congelar la comida, asegurándome de sacar todo el aire. Y luego lo había envuelto meticulosamente en cinta adhesiva negra, cinta aislante, de la que usaba mi esposo para sus herramientas, hasta que quedó como un ladrillo negro, brillante y completamente impermeable. No era solo dinero, ¿entienden? El dinero... El dinero, al final, va y viene. Se gana, se pierde, se gasta. Esto era más. Era la escritura original de la casa, el documento de propiedad, la casa que mi esposo y yo compramos juntos, con nuestro sudor, antes de que Marcos naciera. Estaba a nombre de él, y yo, como viuda, era la heredera universal y la albacea. Pero para venderla, para hacer cualquier trámite legal, necesitaban mi firma y, sobre todo, necesitaban ese documento original. Sin él, la casa era solo ladrillos y nada más. Y junto a la escritura, sí, estaba el dinero, los ahorros de toda una vida. El dinero que yo junté centavo a centavo de mis costuras. El dinero que Marcos sabía que existía, pero no sabía dónde ni cuánto. Él creía que estaba en alguna cuenta de ahorros que no daba intereses. Mamá, deberías invertir ese dinero, hacerlo rendir, me decía, repitiendo como un loro las palabras de Silvia. ¿Hacerlo rendir para quién, Marcos? ¿Para quién? Y allí, pegado con cinta de doble cara, de esa gris industrial, al fondo, bien al fondo de la cavidad de la nevera, detrás de la gaveta de las verduras que solo yo sacaba para limpiar, allí estaba mi seguridad, mi legado, mi historia, mi justicia, el detonante para que yo actuara, para que pasara de la sospecha a la acción, vino hace 3 días. Fue esa noche en que los oí reírse en la cocina. Yo estaba en mi cuarto con la puerta entreabierta, fingiendo dormir, como hacía casi todas las noches para oír qué planeaban. Ella estaba eufórica. Hablaba en voz baja, pero la excitación hacía que su voz subiera de tono. Lo conseguí, Marcos, lo conseguí. El agente de bienes raíces dijo que si la casa está vacía, la vendemos en menos de una semana. La ubicación es perfecta. Nos darán una fortuna. Vacía. La casa vacía. Yo era lo que impedía que la casa estuviera vacía. Yo era el único mueble que les faltaba por sacar. Y él, mi hijo, él dudó. Oí su vacilación, un silencio que duró 2 segundos. Pero Silvia, mi mamá, ¿y el dinero? Ella no nos va a entregar el dinero así como así. Y ella... Ah, la voz de ella se volvió fría como el hielo, cortante. ¿El dinero? Marcos, por favor, no seas ingenuo. El dinero está en esa casa. Esa vieja no confía en los bancos, es de otra época. Guarda todo debajo del colchón o en una lata de galletas, te lo aseguro. La echamos y después, con calma, lo encontramos. Volteamos la casa al revés si es necesario. Ella no tendrá a dónde ir, no tendrá fuerza para pelear, tendrá que aceptar. El martes. El martes es un día perfecto. Lo hacemos el martes por la noche. Martes. Habían fijado la fecha de mi expulsión como quien fija una cita con el dentista, con esa frialdad. Y fue allí, escuchando esa crueldad calculada, que mi dolor se transformó en estrategia pura. Me habían dado un plazo, el martes, y yo iba a usar cada minuto hasta entonces. En la noche del lunes, la noche anterior al gran día de ellos, mi última noche en esa casa. Esperé.
La espera fue la más larga de mi vida. Esperé hasta oír los ronquidos de Marcos, un sonido gutural que me aseguraba que estaba profundamente dormido. Esperé hasta que supe que Silvia se había tomado su pastilla para dormir, esa que tomaba para relajarse de la tensión. Sabía que no se despertaría ni con un terremoto. Me levanté de mi cama. No encendí ninguna luz. No la necesitaba. Yo conocía el camino en la oscuridad. Mis pies descalzos no hacían ningún ruido en el piso de madera que tanto había encerado. Fui a la cocina. La luz de la luna, que estaba casi llena, entraba por la ventana, bañando los muebles en una luz pálida, fantasmal. El único sonido era el zumbido constante del motor de la nevera. Ese zumbido que siempre me había dado una sensación de hogar, de normalidad, de vida. Esa noche sonaba como un cómplice. Mis manos temblaban, pero juro que no era miedo, era adrenalina. Era la sensación de estar retomando el control de mi vida. Me arrodillé, con dificultad por mis rodillas, frente a la nevera. La puerta, mi vieja amiga, rechinó un poquito cuando la abrí, un sonido agudo y familiar, un rechinido que solo yo conocía, que yo sabía que no los despertaría. El aire frío del motor me golpeó la cara, como un soplo de aliento. Estaba lista. Era mi última noche en esa cocina, y yo iba a hacer que valiera la pena. Puse la gaveta de las verduras, con cuidado, pero con firmeza. El sonido del plástico deslizándose en los rieles me pareció, en el silencio de la noche, un estruendo, pero sabía que era solo mi impresión. Allá, al fondo, en la oscuridad de la cavidad, estaba él, el bulto negro, el sobre pardo, protegido por la cinta negra. Brillaba levemente con la luz interna de la nevera. Metí la mano. El frío era intenso, me quemaba la piel. Mis dedos, ya un poco torcidos por la artritis, tuvieron dificultad en agarrar la cinta. Estaba pegada con fuerza. Tuve que usar la uña, raspar. Puxei. La cinta adhesiva resistió. Llevaba allí años, pegada al metal. Puxei con más fuerza, usando todo mi cuerpo. Y entonces el sonido. El sonido de la cinta despegándose. Shht. Un sonido largo, como un desgarro. Me congelé. Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia el pasillo oscuro. Silencio absoluto. Solo el tic-tac del reloj. Volví a jalar el resto, más rápido. El sobre estaba pesado. Pesado de historia. Pesado de futuro. Lo sostuve contra mi pecho por un segundo, sintiendo su densidad. Cerré la gaveta. Cerré la puerta de la nevera. El zumbido del motor continuó, fiel, como si nada hubiera pasado. Yo había extraído el corazón de la casa. Volví a mi cuarto caminando de espaldas, vigilando el pasillo. Entré y cerré la puerta con el mayor de los cuidados. Agarré mi bolso de mano viejo, el bolso que Silvia tanto odiaba. Eso da vergüenza, Alma. Y metí el sobre negro, pesado, en el fondo. Lo cubrí con mi pañuelo de seda, el único que tenía, con mis documentos personales, mi identificación y mis medicinas para la presión. Cerré el cierre, que también estaba medio dañado, y me acosté en la cama, encima de las sábanas. No me quité ni la bata. Y, por primera vez en meses, desde que oí los primeros susurros, dormí. Dormí profundamente. Dormí el sueño de los justos, el sueño de quien sabe que ha hecho lo correcto. Porque yo sabía que, aunque al día siguiente me echaran, aunque me humillaran y me tiraran a la calle, yo me estaba llevando conmigo lo único que realmente importaba. Les estaba dejando las paredes, el ladrillo, el cemento, pero yo me llevaba el alma de la casa. El día siguiente, el día de la expulsión, fue el día más largo y más extraño de mi vida, pero yo estaba calma, una calma que hasta a mí misma me asustaba. Era como si estuviera flotando, viéndolo todo desde afuera. Me levanté a mi hora de siempre. Hice el café.
El cheiro de café colado inundó la casa, como todas las mañanas. Ellos bajaron tarde, como siempre, con sus caras de sueño y resaca. Silvia con su bata de seda cara, quejándose del ruido de la cafetera. Marcos con cara de quien no había dormido bien, quizás por la culpa, o quizás por la ansiedad de lo que iba a hacer. «Buenos días», les dije. Mi buenos días sonó normal, neutral. Ellos apenas me respondieron. Estaban agitados, nerviosos. Vi las miradas que intercambiaron por encima de sus tazas, la complicidad de los verdugos. Yo preparé el almuerzo, comimos en silencio. Yo preparé la cena, la última cena, ese asado que Marcos no quiso comer. Yo actué como la alma de siempre, la vieja, la sombra, el peso muerto. Serví la mesa, recogí los platos y esperé. Con una calma de hielo, esperé. Esperé a que Silvia, limpiándose la boca, dijera las palabras mágicas. Bueno, Alma. Y cuando las dijo, juro que no sentí sorpresa, no sentí pánico, sentí alivio. Por fin, el teatro se había acabado. Y mientras me empujaban hacia la puerta, mientras el cobarde de mi hijo desviaba la mirada, mientras Silvia me ponía la mano en la espalda, yo solo podía pensar en una cosa, en mi bolso. En mi bolso de mano que yo sostenía con una fuerza que no sabía que tenía. Ellos me dieron la maleta, pero yo solo necesitaba mi bolso. Ahora, aquí en este cuarto, mi nuevo refugio, el bolso está allí, en la silla de madera. Ya lo abrí. No aguanté. Lo revisé apenas cerré la puerta. Está todo aquí. El sobre pardo, ahora sin su envoltura negra que dejé en la basura de la calle, está sobre mi cama. El dinero, contado. La escritura, intacta. Mi vida. Miro el reloj de pared. Son las 10 de la noche. Han pasado exactamente 3 horas desde que salí de allá. 3 horas. Me imagino que la euforia de ellos ya debe estar pasando, el champán, porque sé que Silvia compró una botella de champán caro. Yo la vi escondida en el fondo de la despensa hace 2 días. Ya debe estar caliente, ya deben haber brindado. Por nuestra casa, por nuestra libertad. Y ahora, después de la celebración, viene la segunda parte de su plan, la parte sucia, la casa del tesoro. Me imagino a Silvia con los ojos brillando de pura ganancia. Ve, Marcos, ve a buscar. Revisa su cuarto, rápido. Veamos cuánto nos dejó la vieja. ¿Dónde creían que lo iba a guardar? ¿Debajo de mi colchón? ¿En una caja de zapatos en el fondo del armario? Tan previsibles, tan básicos. Pero yo sé dónde van a terminar buscando. El lugar que yo quería que buscaran. El lugar que preparé para ellos. Y la espera. La espera por ese momento que sé que es inevitable. Es casi dulce. Puedo verlos. Es casi como si yo estuviera allí, invisible, como un fantasma en un rincón de la sala. Silvia ya debe haber tomado su celular para sacarse una selfie. Ella y Marcos, con las copas de champán en alto, y mi casa, mi sala de estar, la que yo decoré con tanto amor, como fondo. La leyenda seguro dirá algo como el comienzo de nuestra nueva vida, libres al fin. Ella probablemente está caminando por la casa, descalza sobre la alfombra, tocando las paredes, planeando ya las remodelaciones. Vamos a pintar esto aquí de gris, Marcos. El gris es mucho más elegante, más chic, y botar todos estos muebles viejos de tu madre. El Marcos, él debe estar sintiendo el rey del mundo, el hombre de la casa. Por fin, consiguió lo que quería. Expulsó a la madre vieja que lo limitaba. Se quedó con la casa y ahora solo falta la cereza del pastel, el bono, el dinero. Él está sonriendo, una sonrisa arrogante, la misma sonrisa que ponía cuando era niño y rompía un juguete caro y sabía que yo le compraría otro. Siempre fue débil, siempre consentido. Y Silvia,
Silvia supo exactamente cómo usar esa debilidad, esa pereza moral a su favor. Están eufóricos, borrachos de ganancia, creen que ganaron, creen que el juego se acabó y que ellos son los vencedores absolutos, pero el champán se acaba, la euforia del momento pasa y la codicia, amigos míos, es impaciente. Es un hambre que nunca se sacia. Conozco a Silvia. Ella no iba a esperar hasta el día siguiente. Ya, ya, amor, deja de celebrar como un tonto, casi puedo oírla decir, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Ahora, a lo que vinimos, la mejor parte. ¿Dónde crees que lo escondió? Y el Marcos, arrogante, inflado por la bebida y por su victoria sobre una anciana, se va a reír. Amor, por favor, relájate. Yo conozco a mi mamá. Es una vieja simple, predecible. Debe estar debajo del colchón o en el fondo del armario de ella, en una lata de galletas. Irán a mi cuarto, y lo van a destrozar. Van a revolver todo, van a tirar mis vestidos al suelo, mis pocos álbumes de fotos, mis santitos, mis hilos de coser. Van a buscar un fondo falso en el armario, van a rajar el colchón con un cuchillo y no van a encontrar nada, absolutamente nada. La frustración va a empezar a crecer. ¿Dónde está Marcos? No está aquí. ¿Dónde diablos lo escondió esa vieja bruja? Y es ahí, es exactamente ahí, donde Silvia va a tener su gran idea. La idea que yo, muy sutilmente, planté en su cabeza hace unas semanas sin que ella se diera cuenta. Yo, sin querer, dejé abierto en la computadora un artículo sobre ancianos que desconfían de los bancos y esconden sus ahorros en lugares inútiles. Y el artículo mencionaba, con fotos y todo, el congelador o la nevera. Me imagino la escena, el silencio tenso en la casa. Ya no hay risas. Silvia, con los brazos cruzados, mordiéndose la uña pintada de rojo. En la nevera, Marcos. ¿No te acuerdas de ese artículo estúpido que estaba leyendo ella? Tiene que estar ahí. Y el Marcos lo va a encontrar ridículo al principio. En la nevera no seas estúpida, Silvia. Nadie guarda dinero. Pero se va a detener a mitad de la frase. Porque él se va a acordar. Se va a acordar de que yo era la loca de la nevera. Que yo siempre la limpiaba. Que yo siempre la organizaba. Que nadie más la tocaba. Caminará, ya no tan arrogante, hacia la cocina. Silvia, pisándole los talones, como un ave de rapiña. Él no va a abrir la nevera para buscar comida, ni cerveza. Va a abrir la puerta con un propósito, con una misión. El zumbido del motor, ese zumbido constante, esa será la banda sonora de su derrota inminente. Yo, aquí en mi cuarto, a kilómetros de distancia, cierro los ojos. Mi corazón está latiendo fuerte, no de miedo, de una anticipación casi dolorosa. Es ahora. Él está frente a la puerta blanca. Su mano, la misma mano que yo sostuve con amor cuando aprendió a caminar, está en la manija. Va a abrir y va a buscar y a encontrar. Va a encontrar exactamente lo que yo, su madre, la peso muerto, dejé para él. Él no será delicado. El Marcos de ahora, el que conozco, ya no es delicado, a menos que quiera alguna cosa. Abrirá la puerta de la nevera de par en par con violencia. La luz interna, la única luz en la cocina, iluminará su rostro. Un rostro ya rojo por la bebida y por la ansiedad de la búsqueda. Silvia estará a su lado, estirando el cuello como un cuervo, mirando por encima de su hombro. ¿Y bien? ¿Dónde? Apúrate. El Marcos no va a mirar los estantes, no le importa la leche ni los huevos. Él va a ir directo, como un toro, a la gaveta de las verduras, al territorio de la vieja. Jalará la gaveta con tanta fuerza que la va a sacar de los rieles. Los pocos tomates y el manojo de perejil que yo había comprado esa misma mañana rodarán por el piso de la cocina como lágrimas. Silvia gritará: ¡ay, qué asco! ¡El piso! Pero a Marcos no le importará el piso.
Él va a tirar la gaveta de plástico al suelo, donde golpeará con un sonido hueco y triste. Se arrodillará metiendo medio cuerpo dentro del artefacto y meterá la mano en el fondo del agujero, donde el motor descansa, donde el sobre negro debería estar. Tateará el plástico frío y lo único que sentirá será el metal vacío. Me imagino la confusión en su rostro, la pura y absoluta perplejidad. Su rostro, que estaba tan arrogante segundos antes, se desfigurará. Tateará de nuevo, más rápido, con desesperación, con las dos manos, frenético. No, no, estaba aquí, tiene que estar aquí. Mirará a Silvia con los ojos desorbitados, buscando una respuesta que ella no tiene. No, no lo encuentro. Y ella, que no tiene paciencia, lo empujará. Quítate del medio, inútil, ni para esto sirves. Ella misma meterá la cabeza en el agujero, sin importarle ensuciar su cabello rubio. Sus manos con uñas perfectas rasparán el fondo. No, no es posible. Se levantará lentamente, su rostro pálido como el papel. Marcos, ¿dónde está? ¿Dónde está el sobre? Y él mirará el agujero vacío. El zumbido del motor les parecerá ahora una burla, el vacío, la nada absoluta, el lugar donde su mayor riqueza, su futuro moderno, debería estar, estaba limpio, impecable, tan limpio como yo lo dejé en mi última limpieza profunda. La cinta de doble cara la arranqué con cuidado, pedacito por pedacito. No dejé ni rastro, no dejé nada, solo el vacío, el reflejo perfecto de sus almas, el grito que él dio. Yo no lo oí, claro. Estoy a kilómetros de distancia, gracias a Dios, pero lo oí en mi imaginación, lo oí con toda mi alma. Y sé que no fue un grito de susto, no fue un grito de sorpresa, fue un rugido de pura derrota, de rabia impotente, de desesperación animal. ¡No! Se levantará y, en un acceso de furia ciega, empezará a vaciar la nevera. Agarrará las botellas de agua, los frascos de mermelada, las cervezas de él y lo lanzará todo al suelo. ¿Dónde lo metió? ¿Dónde diablos lo escondió? El sonido del vidrio rompiéndose contra las baldosas, el líquido pegajoso esparciéndose por el piso que yo tanto enceré. La Silvia, ella, empezará a gritar también, pero no de rabia, de pánico. ¿Se acabó, Marcos? No hay nada, no dejó nada. Nos engañó. Esa vieja nos engañó. El olor a cerveza rancia y a comida estropeada se apoderará de la cocina moderna que ellos querían. La cocina que acababan de destruir en menos de 3 horas de ser los dueños. Y el Marcos, mi hijo, estará de rodillas, en medio del caos, de los vidrios rotos y la leche derramada, con las manos en la cabeza. Y entonces él gritará la frase que es mi justicia, la frase que cierra el círculo. ¡Se lo llevó! Se lo gritará Silvia, a las paredes, al mundo, a la nevera vacía. La vieja, la maldita vieja, se llevó todo. La vieja, el peso muerto. La mujer que él creyó que podía descartar como un mueble roto. La mujer que él y su esposa creyeron que era tonta, anticuada, ingenua, fácil de manipular. Esa mujer se lo había llevado todo. Y no era solo el dinero. Era el poder, era el control, era la escritura, era el futuro de ellos. La cara de Silvia. Juro que pagaría lo que no tengo por ver la cara de Silvia en ese preciso momento. El cálculo frío en sus ojos transformándose en puro terror. Ella no se casó con el Marcos por amor. Se casó con él por la casa, por el dinero de la vieja. Y ahora se daba cuenta de que no había ni casa ni dinero, solo Marcos, el hombre débil, el hombre derrotado, el hombre inútil, arrodillado en el suelo sucio y pegajoso. La nevera, con la puerta abierta de par en par,
la luz interna iluminando el caos, parecería un altar profanado, un altar vacío. Y yo no necesité vengarme, yo no necesité gritar, yo no necesité insultar, yo no necesité humillarlos como ellos me humillaron a mí. Mi justicia fue silenciosa, fue limpia, fue elegante. Ellos se destruyeron solos. Su propia codicia fue el veneno que se bebieron. Yo apenas quité el antídoto de su alcance. Yo salí de esa casa con mi maleta barata, que no contenía nada, y con mi bolso viejo, que lo contenía todo. Ellos me miraron con desprecio, se rieron de mi pobreza, de mi apariencia. Pero la verdadera pobreza, la pobreza de espíritu, la pobreza moral, la pobreza de alma, esa estaba y se queda del lado de adentro de esa puerta. Yo gané con dignidad, gané siendo exactamente quien soy, una mujer que conoce el valor de las cosas, una madre que sabe dónde está guardado todo, inclusive la honra. Ellos creían que mi debilidad era ser vieja, ser pasiva, ser madre, pero no entendieron. Mi mayor debilidad, a sus ojos, esa sumisión, esa pasividad, fue mi mayor estrategia. Mi silencio fue mi arma. Y mi memoria de dónde estaba cada cosa, fue mi caja fuerte. Ellos todavía no saben la peor parte. Pobres. En su desesperación, creen que solo perdieron el dinero. Creen que, bueno, al menos les queda la casa. Una casa que vale una fortuna. Equivocados. Lo que ellos no saben, lo que Marcos nunca se interesó en saber porque era aburrido, es que la casa está hipotecada. Mi esposo, antes de morir, necesitó un tratamiento en el extranjero, un tratamiento carísimo que no funcionó. Tuvimos que hipotecar la casa para pagarlo, y el dinero en el sobre, el dinero que yo guardé religiosamente por 20 años, el dinero de mis costuras, era el dinero para pagar la hipoteca, para liberarla. La última cuota, la más grande, vencía este mes. El documento de finiquito, listo para ser firmado y pagado, estaba junto con la escritura original. Sin ese dinero, sin ese pago, el banco, que no juega, va a ejecutar la hipoteca. Les quitarán la casa en menos de 6 meses. Quedaron atrapados en la cáscara vacía de su propia ganancia. Me expulsaron de mi casa y ahora ellos van a perder la casa que creían suya. No tienen nada, absolutamente nada. Solo se tienen el uno al otro y, francamente, mirando a esos dos, mirando en lo que se han convertido, eso me parece el peor castigo de todos. Aquí, en este cuarto sencillo, el polvo de la batalla se está asentando. Abrí el sobre pardo. El olor a guardado, a plástico y a historia subió hasta mí. Esparcí el dinero sobre la colcha de retazos de la cama, los billetes antiguos, los billetes nuevos, el fruto de mi trabajo, de mi sudor, de mi sacrificio. Y allí, en medio de todo, como un rey, el papel, la escritura, el papel amarelado, con la firma elegante de mi difunto esposo, la prueba de nuestra vida juntos. Guardé todo de nuevo, con un cuidado reverencial. Coloqué el sobre dentro del único cajón de la cómoda. Hice un té de manzanilla, en la hornilla eléctrica que doña Lourdes me prestó. El vapor morno subió y yo me sentí exhausta. Un cansancio que me llegó hasta los huesos. Un cansancio de años, de décadas. Un cansancio de tener que ser fuerte todo el tiempo, de tener que aguantar. Pero, por primera vez, era un cansancio bueno. Era un cansancio de misión cumplida. Miré por la ventana. La luna estaba llena, brillante, como un ojo que todo lo ve. Y yo estaba en paz. Una paz que el dinero no puede comprar y que la codicia siempre destruye. Pienso en ellos. No puedo evitarlo. Todavía soy madre, supongo. Los imagino allá en medio de esa cocina destruida. El olor agrio del champán derramado y la comida pudriéndose en el suelo.
el silencio que debe haber caído después de los gritos, el silencio pesado de la derrota. Se estarán mirando, la acusación en los ojos de ambos. La culpa es tuya. No, la culpa es tuya por ser tan débil. La máscara de la vida moderna y exitosa se cayó, y lo que quedó debajo son solo dos personas pequeñas, feas por dentro, atrapadas en una casa enorme que, muy pronto, no será de ellos. Una casa que se convertirá en su prisión, una casa que les recordará en cada rincón, en cada zumbido de la nevera, a la vieja que los engañó. Y yo estoy aquí, en un cuarto de 4 por 4, con una cama que rechina y una ducha que tarda en calentar. Y juro, por lo más sagrado, que no cambiaría mi lugar con el de ellos, ni por todo el oro del mundo, porque yo me tengo a mí, tengo mi dignidad intacta y tengo mi té de manzanilla. Y esta noche, eso es mucho más de lo que ellos jamás tendrán. Saben, la vida me enseñó de la manera más dura, más dolorosa, una lección, y es una lección que quería compartir con ustedes por si les sirve de algo. Nunca, jamás subestimen a la mujer que expulsaron, a la madre que llamaron peso muerto, a la abuela que trataron como anticuada o tonta. Nunca subestimen a la mujer que sale en silencio, con la cabeza gacha, porque su silencio no es debilidad, su silencio no es aceptación, es cálculo, es paciencia, es sabiduría, es la calma antes de la tormenta. La mujer que construyó la casa, la que la cuidó, la que la limpió. Esa mujer sabe dónde pasa cada tubería, dónde está cada viga y, sobre todo, sabe dónde está escondida la verdadera caja fuerte. Ellos creían que mi debilidad era mi amor incondicional por ellos, y usaron ese amor para herirme, pero se olvidaron de que el amor de madre también es inteligencia, es estrategia, es supervivencia, dignidad. Dignidad no es tener una casa grande o una cuenta bancaria recheada. Dignidad es aquello que no vendes, no importa el precio. Es lo que te llevas contigo, adentro de tu bolso viejo y descascarado, cuando todo lo demás te lo han quitado. Yo no sé qué va a ser de mí mañana. No tengo un plan maestro. Soy una mujer de 64 años, recomenzando 2-0, empezando de cero. No va a ser fácil, lo sé. Tengo miedo, claro que tengo miedo, pero es un miedo diferente. Es el miedo a lo nuevo, no el miedo a lo conocido. Usaré el dinero para lo que era. Pagaré la hipoteca. Sí, voy a salvar la casa, no para ellos, no se la merecen. Lo haré por la memoria de mi esposo, por nuestro esfuerzo y después, con la escritura a mi nombre limpia, la venderé. Y con el dinero me compraré un lugar pequeño para mí, un departamento quizás, o una casita con un jardín, un lugar donde yo pueda plantar mis propios jazmines. Silvia y Marcos, ellos recibirán la parte que les corresponde por ley, la parte de su padre, pero será mucho menos de lo que ellos imaginaban, lo suficiente para que empiecen de nuevo, quizás, lejos de mí, muy lejos de mí. Estoy vieja, sí, mis huesos duelen, pero no soy un peso muerto, soy alma. Y, finalmente, después de tanto tiempo, siento que mi alma, por fin, está libre y estoy lista. Estoy lista para lo que venga.